vaya anotando todo lo que en esta mañana pueda usted anotarlo, que sea de importancia. El tema es: ¿quién puede estudiar la Biblia? ¿Quién la puede estudiar? Quizás usted pueda decir, bueno, yo tengo mi método para estudiar la Biblia. Y de hecho, claro, existen muchos métodos. Yo tengo varios métodos para estudiar la Biblia, una metodología para estudiarla. Tener quizás un montón de libros y un montón de estudios teológicos y estar bien preparado en forma teórica y en forma teológica para seguir estudiando de lo que la palabra de Dios dice, la Biblia. Pero si su vida, si nuestra vida, si su vida no está bien con la relación con Dios, si nuestra relación con nuestro Padre no está al nivel que se merece, ni estamos haciendo su voluntad, no vamos, y usted no va a percibir, no va a entender nada de lo que la palabra de Dios le quiere enseñar, le quiere instruir. Y como no lo va a entender, tampoco va a estar dispuesto a obedecer. Entender la palabra de Dios va junto con la obediencia. Anote eso. Dos cosas van entrelazadas. Entender las escrituras, entender la palabra de Dios y la obediencia van exactamente juntos, no van separados. No se puede entender la palabra y desobedecerla. O la obedece y la entiende, si no, hay una dicotomía, se produce ahí y se produce un problema en la vida suya porque no logra entender la palabra de Dios, no la logra comprender, y como no la logra entender, no la logra comprender, no va a estar dispuesto a obedecerla. La obediencia va junto con el entendimiento. Cuando usted abre un versículo, ¿cómo entiende ese pasaje? Si usted abre la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, ¿sabe perfectamente qué es lo que dice ese texto? ¿Lo discierne claramente? ¿Quién es el autor? ¿Cómo se escribió? ¿Cuándo se escribió? ¿Qué quiso decir? ¿En qué tiempo se escribió ese versículo? Ahora, si lo entiende y dice, no, si yo lo entiendo claramente, pero ¿cómo lo aplica ahora a su vida? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo yo voy a aplicar lo que estoy leyendo? Porque la palabra es para aplicarla, no es solamente para leerla y ahí queda todo. La palabra de Dios, y lo vamos a ir viendo paso a paso, que es para aplicarla, es para experimentarla, es para vivirla, porque la palabra de Dios es fuente de toda verdad. Y la verdad es la verdad de Dios, inspirada, como ya lo sabemos y mucho lo hemos escuchado, inspirada, escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo aplicamos la palabra a nuestra vida y qué entendemos de ella? Fíjese que antes de empezar, estaba viendo unas palabras de un teólogo, filósofo danés, y estaba leyendo algunas cosas de este hombre y que es llamado Søren Kierkegaard, que es danés, de Dinamarca. Y anoté algunas cosas que me parecen interesantes compartirlas con usted esta mañana, y dice lo siguiente. Él tenía una opinión acerca de lo que era el cristianismo y la religión, de la perspectiva de él. Y anoté algunos párrafos de lo que él dice, este filósofo teólogo. En términos del cristianismo y de la religión, con mucha frecuencia su vida en la iglesia, la gente adopta una actitud del teatro.
se imaginan que el predicador es un actor y que ellos son sus críticos, alabando y culpando las presentaciones. De hecho, la gente son los actores del escenario de la vida. El predicador es meramente el motivador que le recuerda a la gente sus frases o sus palabras perdidas. Fin de la cita. Y creo que él tenía una clara visión de lo que era una iglesia, que debía ser que un pastor pudiera, o un hermano o una hermana pudiera exhortar de la palabra de Dios, y cómo iba esa asamblea a recibir la enseñanza. Tenían dos opciones, dice este teólogo. Dicen, tenía dos opciones: o lo aceptaban o evaluaban el mensaje y lo criticaban o lo culpaban, en este caso específico, al predicador. Es fácil usted que se encuentre en esa posición de alabar o de criticar al predicador. Si todo lo que pasa en usted de evaluar solamente el sermón, entonces usted ha perdido la visión, el punto. Si esta mañana este mensaje usted se va a dedicar solamente a evaluarlo, le puedo decir que está perdiendo el punto. Hoy día la enseñanza de la palabra de Dios debe ser clara, precisa, y que podamos entender claramente lo que Dios quiere instruirnos, enseñarnos, revelarnos a nosotros por intermedio de su palabra. Nada más. El Espíritu Santo puede hablar. No estoy aquí para prender el computador, mirarle por la cámara, para pasar un buen rato y entretenerlo con algún mensaje para que usted pueda después diga, tremenda la palabra, maravillosa, gloriosa, tremenda. Y ya en la tarde nos olvidamos completamente. No estoy para eso. Estoy aquí realmente para que usted pueda y podamos todos, de alguna manera o de otra, a conducirnos a estudiar la palabra de Dios. ¿Y quién? ¿Quién debe estudiar la palabra de Dios? Que usted haga en estos momentos, la iniciativa del mensaje es que usted haga algo por sí mismo. Y este algo de sí mismo sea estudiar, leer la palabra de Dios. Usted debe entender el mensaje, a cómo está dirigido y cómo está compuesto la palabra de Dios. Pablo le señaló algo a Timoteo. ¿Qué le dijo? Esto te encarezco y esto te encargo. Predica, exhorta. Timoteo. Y Timoteo era un joven que estaba pasando, había unas influencias de filosofía en la iglesia de Éfeso, y Timoteo era muy joven, ustedes saben que era muy joven y era un poco tímido, estaba pasando influencia externa de maestros falsos y lo estaban acosando a Timoteo, y de repente como que empezó Timoteo a tambalear y a tener temor, y Pablo le dice esto, exhorta a Timoteo, se ha trabajado mucho, he hablado contigo esto, lo que te estoy transmitiendo, transmítelo a la vez a las personas, enseña, exhorta, porque le dice, y Timoteo ya estaba sintiendo en su cuerpo síntomas de enfermedad física, y Pablo le dice, por causa de tu enfermedad, toma ya un poco de vino en tu comida porque veo que estás pasándolo un poco mal. Y entonces ahí le dice, mira que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Lo exhorta y lo anima a este joven que estaba a cargo de la iglesia en ese momento de Éfeso. Es necesario, en los tiempos en los cuales estamos viviendo, es necesario que conozcamos, que usted conozca muy bien la palabra de Dios, que usted pueda manejar bien la palabra de Dios,
por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Usted, yo, debemos ser peritos en el manejo de la palabra de Dios para cada circunstancia que enfrentemos. Y si usted no sabe manejar la palabra de Dios, el enemigo va a venir y lo puede destruir, porque no va a tener cómo defenderse si no sabe usar bien la palabra de Dios, la palabra de verdad. La idea es que otros también puedan conocer de la palabra de Dios la victoria que tiene. Porque si yo le pregunto a usted esta mañana, ¿usted cree que la palabra de Dios trae victoria? Es seguro que me va a decir que sí, que la ha experimentado. Ha tenido victoria leyendo tantos textos de la palabra de Dios. He experimentado la victoria escudriñando las escrituras. Seguro que más de alguien me lo va a señalar esta mañana. Pero la idea es que usted pueda compartir con otros esta victoria, este conocimiento que Dios le ha ido revelando de las escrituras de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, es fuente de verdad, es fuente de poder. Es fuente de guía, es fuente de conocimiento, es fuente de entendimiento, de consuelo y de victoria. Usted puede ser un hombre y una mujer de victoria entendiendo y comprendiendo muy bien las escrituras. Usted entiende bien la palabra, usted entiende bien la Biblia, usted es un hombre que camina todos los días de victoria. Usted es una mujer firme, con carácter, porque la palabra de Dios le va a moldear su carácter, el carácter de Jesús. Usted va a ser un hombre o una mujer de carácter, de personalidad, porque la palabra le va a respaldar esa seguridad, porque su seguridad va a estar basada ¿dónde? No en lo que usted le parece que es, no es así. Su seguridad, su confianza va a estar basada en la palabra de Dios. Y si usted no sabe leerla, no sabe escudriñarla y no tiene conocimiento de ella, corre un grave riesgo de perder, de equivocarse, de confundirse. Son tiempos de confusión. Son tiempos de confusión y muchos ya están siendo confundidos por leerla en forma superficial y no escudriñarla profundamente. Un joven comentaba que había entrado a una universidad buscando, este es un testimonio de un joven de Estados Unidos, buscando una universidad cristiana. Él participaba en una iglesia, estaba tan aburrido en una universidad secular que todos hablaban de los derechos de la mujer, del hombre, del lesbianismo, y él se aburrió, se cambió a otra universidad, una universidad que decía, aquí tenemos principios bíblicos, decía el título. Y entró a esa universidad y dice que jamás leyeron la palabra de Dios y lo único que eran hablar del secularismo. Entonces él le preguntaba a un pastor, pastor, ¿habrá una universidad donde realmente tengan valores y principios, donde se eduque los alumnos de acuerdo a la palabra de Dios? Él quería eso, él preguntaba eso. Es una gran pregunta y es un gran valor de ese joven. No lo hay. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? La iglesia debe tener un compromiso. ¿Y quién es la iglesia? Usted, yo. La iglesia debe tener el compromiso de estudiar la palabra de Dios, de escudriñarla todos los días, examinar el texto y ver el texto, ver el contexto, ver el capítulo, no sé cuántos versículos diarios puede usted tener la capacidad de leer. Puede tener la capacidad de leer un capítulo diario, tiene la capacidad de leer, no, pastor, es mucho, un capítulo diario de la Biblia, leerlo es mucho. Leo 3 versículos y con eso me basta y me sobra. Si usted tiene esa capacidad de leer solamente 3 versículos, entonces tienen que entender qué es lo que quiso decir esos 3 versículos. Y si no lo entiende, se va a ver obligado a leer el contexto completo para entender esos 3 versículos. Creo que me está entendiendo esta mañana. Si falta el conocimiento, si falta el entendimiento en la palabra de Dios, su vida
será un verdadero caos. Cuando el hombre y la mujer no tienen conocimiento, entendimiento de la palabra de Dios, su vida es un verdadero caos. Vamos a buscar un texto base esta mañana. Vaya anotando el texto y vamos a abrir la Biblia en el libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4, versículo 1. Y vamos a leer el versículo 1, 2, 3 y después saltamos al 6. Viene lo que dice la palabra de Dios esta mañana. Textualmente, vamos a leerlo. Dice en primer lugar el versículo 1, oíd palabra de Yahweh, de Jehová, oíd. Ahí Dios está colocando el dedo en la llaga. Fíjese que el jueves, 2 o 3 veces, en el mensaje que compartió nuestro hermano Enzo, 2 a 3 veces, no sé si se dieron cuenta ustedes, Dios hizo 2 o 3 veces, nos dijo exactamente lo mismo. Este mensaje estaba ya más o menos casi preparado. Solamente Dios me confirmaba a través de esta palabra, oíd. Dios está colocando en el versículo 1 el dedo de Dios ahí en la llaga. Oíd la palabra de Dios. Cuando una iglesia, cuando una nación no escucha, no oye la palabra de Dios, se va a suceder un caos en la vida. La nación de Israel, el profeta Oseas, está viviendo una situación compleja porque Dios lo ha llamado a predicar a la nación que ha dejado de oír la palabra de Dios. Y dice Dios, se ha portado la nación como una verdadera prostituta. Me ha adulterado y ha dado vuelta a las espaldas a la palabra de Dios. Entonces Dios comienza colocando inmediatamente el dedo en la llaga. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel. Ahí estamos nosotros incluidos. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué dice el versículo 1? Cuando no se escucha, cuando no se oye la palabra de Dios, se pierde la verdad. Y dice, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la nación. No hay conocimiento, no hay misericordia, no hay verdad de Dios en la iglesia, en la congregación. Y se pierde la verdad. Por eso tenemos que orar mucho los unos por los otros, para que la verdad y la palabra de Dios sea predicada bajo la inspiración del Espíritu Santo. De otra manera, dice, entramos en un verdadero caos como entró esta nación. Este es un testimonio real de una nación que nos quiso escuchar la palabra de Dios. No quiso oírla, se agotaron la paciencia, no quiso oír más, y no oír más la palabra, están las consecuencias en el versículo 2. Escúchelo, léalo conmigo, dice, versículo 2, perjurar, mentir, matar y hurtar y adulterar prevalecen. Homicidio tras homicidio se suceden. Sangre más sangre sucede. ¿Le suena parecido eso? ¿Le suena parecido? ¿Le suena conocido que en estos momentos las naciones del mundo están muy preocupados por muchas cosas? Y creen que si producen cambios, yo le voy a decir, hermano, si usted tiene el poder y quisiera cambiar el gabinete del presidente de la nación que sea cual sea, usted puede cambiar el gabinete todas las semanas,
Toda la semana puede hacer un cambio. Vamos a poner este hombre, a ver, este hombre va a sacar la economía adelante. Vamos a hacer otro cambio la otra semana. No se trata que usted cambie de gobierno, cambie de gabinete. Se trata que la nación ha dejado de escuchar la palabra de Dios. Y en dimensión menor, si hay caos en la familia, es porque usted ha dejado de oír la palabra de Dios. Hay mentira, hay perjurio y hay deshonestidad cuando se deja de escuchar, de oír la palabra de Dios. Acuérdese que el jueves 3 veces el Señor nos destacó, nos dijo, oíd la palabra de Yahweh. Y nos certifica esta mañana eso. Fíjese, mire lo que pasa en la tierra, versículo 3. Dice, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo, las aves del cielo y los peces del mar. La tierra está llorando. Hay una gran preocupación. Y dice, ¿qué gobierno puede ayudarnos? Y vamos a construir y vamos a hacer un nuevo gobierno con nuevas ideas y vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a cambiar la constitución de este país, porque ahora sí va a venir todo el arreglo. No, no va a venir ningún arreglo. ¿Por qué? Porque el problema está que la nación no quiere escuchar, no quieren oír la palabra de Dios. Y aquí están las consecuencias. Usted la está viendo, el versículo 2 y el versículo 3 dice, la tierra empezó a llorar y empezaron a haber crímenes tras crímenes, robo y asalto a cada momento. La nación de Israel, qué mejor ejemplo que el Padre nos está colocando esta mañana, que si una nación, la nación de Dios, la nación de Israel, desobedeció, no quiso oír la voz de Dios, cayó realmente en un caos. Cuando la nación, cuando usted en su vida quita ¿el cimiento cuál es? El cimiento es oír la palabra de Dios. Ese es el cimiento. Y cuando alguien quita ese cimiento, se produce un verdadero caos en la vida de ese hombre y en la vida de esa mujer. No entiende nada, se confunde y entran a doctrinas totalmente falsas que parecen ser verdaderas, pero al final no lo son. Ahí está el problema. Y la conclusión de esto está en el versículo 6. Lea conmigo el versículo 6. Dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la palabra, la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Está escuchando la palabra de Dios esta mañana? Usted que es padre, usted que es madre, si hoy usted no escucha la palabra de Dios, si sus hijos nunca lo ven estudiar la palabra de Dios, Dios le está diciendo que van a tener, no usted problema, van a tener consecuencias sus hijos. ¿Está escuchando lo que Dios está diciendo? Si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no le pone atención a la palabra de Dios, si usted no estudia y sus hijos no lo ven nunca leer la palabra o así en forma solamente superficial, se sienta 5 minutos y se va, ¿quién va a pagar las consecuencias de esa actitud? ¿Quién va a pagar las consecuencias de esa conducta? Van a ser sus propios hijos. Lo dice Dios, no lo digo yo. Lo dice Dios. Entonces, más vale prestar atención, más vale prestar oído a la palabra de Dios. Si usted no lo hace, aquí está las consecuencias. Su vida será un caos, como lo es la nación hoy día de todas las naciones que han dado vuelta a las espaldas a Dios. Y Chile no es la excepción. Este país no quiere nada con la palabra de Dios y este país tendrá que pagar las consecuencias por haber dado vuelta a las espaldas a Dios. Que Dios tenga misericordia de esta nación que tan evangelizada es.
¿Cuál es el problema entonces? Han dejado de oír la palabra de Dios. Destruya una base bíblica y lo único que va a encontrar es caos. La palabra dice en Proverbio capítulo 1:20, quiero que abra su Biblia en Proverbio 1:20, y dice la siguiente declaración, tremenda esta declaración de Proverbio 1:20. Dice lo siguiente: la sabiduría clama por las calles, el entendimiento, la sabiduría clama por las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Versículo 22, Dios hace una pregunta: ¿hasta cuándo, oh simples, aman la simpleza? ¿Qué significa la palabra simple? Inicuo, necio. ¿Hasta cuándo aman la simpleza? Y los burladores, dice, desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice la palabra. La vida debe vivirse de acuerdo a la palabra entera de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿qué es lo que dice? Renovados en vuestro, ¿en qué? ¿En qué? Renovados en vuestro entendimiento. Y la única manera para que nuestro entendimiento sea renovado, como dice Romanos, renovado en vuestro entendimiento y no os conforméis a este siglo. ¿Cómo usted ahora, este es el problema que tenemos, cómo usted, cómo yo nos elevamos sobre el sistema que nos absorbe? Estamos frente a un sistema que está constantemente absorbiéndonos a nosotros, absorbiendo a nuestros hijos con inmoralidad y con diferentes cosas. ¿Cómo nos elevamos? Porque la idea es estar por sobre este sistema. ¿Cómo nos elevamos por el sistema de corrupción que hay en el mundo? La única manera, la única respuesta a ello es que usted estudie la palabra de Dios. Ahí está. Mediante su renovación, dice la palabra, del entendimiento. Dice la renovación, tiene que haber una renovación en nuestro entendimiento para que conozcan lo que realmente es la voluntad de Dios y lo que es bueno. En primer lugar, lo que necesita es conocer y después es vivir. Primero es conocer la palabra de Dios, y segundo es vivirlo, aplicarlo. Eso es lo importante. Para poder elevarse sobre este sistema, usted necesita conocer la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 23 nos dice: renuévense en el espíritu de nuestra mente, una mente renovada. Y a veces lo menos que hacemos. Dice Efesios 4:23, Filipenses capítulo 1, versículo 9, está diciendo, esto pido en oración. Ahí el apóstol Pablo está orando. ¿Y por qué está orando Pablo? Le podemos preguntar: Pablo, ¿por qué estás orando? Estoy orando para que abunden en todo conocimiento de la palabra, en todo entendimiento de la palabra. Ahí lo dice. Filipenses capítulo 4, versículo 8 está diciendo, si algo, dice un montón de adjetivos y cosas por el estilo que nombra Pablo, y termina diciendo, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Eso dice. Después le habla a la iglesia de Colosas en el capítulo 1, versículo 9. ¿Y qué le señala a Pablo? No cesamos de orar que sean llenos del conocimiento de su voluntad
El apóstol Pedro, segunda de Pedro 3:18, dice, ante bien crecer en la gracia y en el conocimiento, en el entendimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después dice segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, e instruir, restaurar en justicia. Que bendito sea el Señor esta mañana. Lea conmigo, vamos a ver Proverbios capítulo 24, me pareció interesante. Y lea conmigo Proverbios 24, 1. Proverbios capítulo 24, versículo 13 y 14. Ahí está. Proverbios 24, versículo 13 y 14. Dice, mire lo que dice esta palabra, es tremenda. Come, hijo mío, de la miel porque es buena, y el pan es dulce a tu paladar. Así será tu alma que el entendimiento, el conocimiento de la sabiduría. Y si la hallares, tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Nadie te va a atemorizar, nadie te va a dañar, dice, nadie, nadie. El conocimiento, el entendimiento del cual las escrituras hablan no está separado, como dije al principio, de la obediencia. Deje explicarle algo esta mañana, hermano. Para el hebreo, el conocimiento, el entendimiento era aplicar, era vivir la palabra. Para el griego, el conocimiento era solamente lo teórico y el intelectualismo. Eso era para los griegos. Pero la palabra de Dios dice que si usted conoce de la palabra, entiende de la palabra, la tiene que aplicar a su vida. Debemos aplicarlo para nuestras vidas. Jesús dijo claramente, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos, o sea, los pondrán por obra. Si usted ama a Jesús, lo pondrá por obra. Y la palabra por allá en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 5:29, dice, mire lo que dice, se lo voy a leer textualmente. Oh, si siempre tuvieran un corazón así, así está diciendo. Si estuvieran dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus hijos. Otra versión dice a sus descendientes. O sea, si usted es un hombre, si usted es una mujer, si usted es un padre, si usted es una madre, que constantemente sus hijos, como señalaba recién, lo ven estudiar la palabra, la ven a usted como madre leer ansiosamente la palabra, están ahí usted preocupado todos los días de escudriñar, de leer la palabra, traerá bendición eso para sus hijos. Y lo dice Dios, lo dice el Señor. A Josué tomó el mando de la nación, Moisés había muerto, Josué se hace cargo y Dios le dice algo tremendo. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Donde tú quieras que vayas, ahí yo voy a estar contigo. Pero reflexiona, medita en la palabra de día y noche. Guárdala, atesórala en tu corazón. Entonces te irá bien y ¿qué más? Vas a ser prosperado. Esa palabra es para nosotros esta mañana. Si guarda la palabra, Dios te va a bendecir. Josué capítulo 1, ahí están todos esos versículos donde Dios le habla prácticamente a Josué que le va a ir bien, le va a ir bien. Abra su Biblia en el Salmo 138. Salmo 138. Vamos a leer algunas cosas también de la palabra de Dios en el Salmo 138, versículo 2. Dice lo siguiente. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu palabra.
tu palabra. Y cuando dice, por tu misericordia y tu fidelidad, el original está diciendo, por tu fidelidad en base a tu verdad de tu palabra. Mire lo que está diciendo el salmista esta mañana. Me voy a postrar hacia tu santo templo. Me voy a postrar, dice, a tu persona y voy a alabar tu nombre por tu misericordia y por tu verdad de la palabra. ¿Sabe usted lo que sucede cuando usted escudriña y lee la palabra de Dios? Entonces usted puede inventar sus propios medios de adorar a Dios. Fíjese que Jesús se encuentra que en el Gerserim, en el monte, estaban adorando a su manera, y la mujer samaritana dice, nosotros tenemos nuestro culto ahí en este monte, ustedes lo tienen allá en el monte de Jerusalén. La mujer samaritana hablándole de religión a Jesús. Y Jesús le dice, mujer, ha llegado la hora que en el monte de ustedes y en el monte de allá se van a adorar los verdaderos adoradores, van a adorar ahora al Padre en espíritu y en verdad. Y el adorador de espíritu de verdad, lo más que tiene es que lee la palabra, la escudriña constante, permanentemente. Leamos algunos salmos más. ¿Ah? Leamos algunos salmos más, me interesa para que vaya quedando claro este mensaje estudio. Salmo 119, Salmo 119, versículo 1 y 2, y después saltamos al versículo 11, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan ¿en qué? En la palabra de Yahweh. Cuando dice ley, es palabra. Bienaventurado, dichoso el hombre, la mujer que vive y que anda en la ley de Jehová. Después dice el versículo 2, bienaventurado, nuevamente, dichosos los que guardan. Cuando dice sus testimonios, la palabra, se refiere a la palabra, testimonio. Y con todo el corazón le buscan. ¿Qué está diciendo ahí? Que con todo el corazón le buscan. O sea, está diciendo que con todo el corazón usted busca cada día escudriñar las escrituras, leerla, y se va a sentir dichoso. Y va a ser un hombre y una mujer dichosa. Lo está diciendo Dios esta mañana y se lo está comunicando. Salta al versículo 11. ¿Qué lo dice el versículo 11? Dice, en mi corazón, dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Gloria a Dios. Ese debe ser el corazón. Ese debe ser realmente la idea de cada uno de nosotros. ¿Sabe lo que hay una enseñanza tremenda en Segunda de Reyes, capítulo 23, que quiero compartírsela también con ustedes? Voy a compartir algunos versículos, la historia es muy larga, pero voy a leer algunos nomás. Capítulo 23 de Segunda de Reyes, capítulo 23 de Segunda de Reyes. Esta es una historia verdadera de un rey. El rey se llamaba Josías. Para variar, el pueblo estaba lleno de idolatría, lleno de templos, lleno de paganos, y había violencia por todos lados. ¿Por qué? Porque habían dejado de oír la palabra de Dios. Y este rey, Josías, hace un compromiso, encuentra la ley de Yahweh, la palabra, los rollos, y él hace un compromiso, lo que la palabra llama pacto, es un compromiso que este hombre hace con Dios. 23:3, ¿qué dice? Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo un compromiso delante de Yahweh, de que irían en pos de Yahweh y guardarían ¿qué? Sus palabras, sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos. Cuando dice tantas cosas, testimonio, estatuto, los estatutos se refiere a lo que está escrito. A eso se refiere, a lo que está escrito. Ahí está, a lo que está escrito, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó
ese pacto o ese compromiso al Señor. Y ahí en el capítulo 4 comienzan las reformas. Usted lo puede leer en su casa. Son tremendas las reformas. Y empieza a derribar altares y paganismo. Lo empieza, va a las plazas y todos los templos de ídolos. Incluso él tuvo un padre que fue pagano. Y el padre, Manasés, había prostituido a la nación llevándola a la nación a la idolatría. Pero a él no le importó nada lo que su padre había hecho. Él dijo, aquí está la palabra de Dios, aquí están las escrituras y vamos a hacer de acuerdo a la voluntad de Dios. Trajo una tremenda bendición a la nación. Pero tuvieron que derribar todos los altares, todos los lugares altos. Por eso se llaman las reformas de Josías. Usted lo puede leer y lo compartirlo como una sobremesa ahí en su familia. Esto. ¿Quién puede estudiar la Biblia entonces? Veamos. ¿Quién puede estudiar la Biblia? ¿Tienes que ir a un seminario? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Que tiene que ir a un seminario para estudiar la Biblia. ¿Quién puede estudiar la Biblia? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Quién puede entender la Biblia? Y vamos a ver 6 principios para estudiar la Biblia. Vaya anotándolos. 6 principios. 6. Vamos a darle 6 principios para que usted sepa quién puede, anótelo, quién puede estudiar la Escritura, quién puede estudiar la Biblia. Número 1, primer principio. Los creyentes. Los creyentes, anote eso. Solo los creyentes pueden estudiar la palabra del Señor. Necesitas ser un cristiano, un creyente nacido de nuevo, totalmente regenerado. O sea, usted me puede preguntar, ¿usted me está diciendo que si yo no soy cristiano, no puedo entender la Biblia? Correcto, correcto. Eso es. El requisito para estudiar la palabra de Dios es que usted, el primer principio es que usted debe ser un creyente. Usted tiene que ser un creyente, nacido de nuevo, no un convencido, sino un convertido, porque hay dentro de la iglesia convencidos, pero no están convertidos, porque están con un pie allá y un pie acá, con cosas del mundo y con cosas de la iglesia, con Cristo. Debo aborrecer todo lo que es del mundo, aborrecerlo, porque Dios lo aborrece. ¿Me está escuchando? Hay algunos que todavía escuchan música rock y música del mundo en las casas. Usted tiene que plagar, inundar su casa con música cristiana y aborrecer a todo lo que Dios aborrece. ¿Me está escuchando? Ahora, si usted me está diciendo que si no soy cristiano no puedo entender la Biblia, y usted me dice correcto, ¿y dónde sale la palabra de Dios que puedo entender eso? Abra la Biblia. Vamos. Primera de Corintios, capítulo 2. Veamos. Primera de Corintios, capítulo 2, para que le quede más claro aún. Capítulo 2. Escuche bien lo que vamos a leer. Versículo 10. Voy a leer del versículo 10 al 14, pero vamos a estar escudriñando algunos textos también ahí. Dice lo siguiente. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Pero Dios nos las reveló a nosotros. Escúcheme bien lo que voy a decir. Cuando uno lee esto, quizás en el español no tenga mayor significado. Yo lo leo y dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. Quizás en el español para mí no va a tener mayor significado. Pero en el griego está el nosotros va adelante y la frase queda, a nosotros se nos ha revelado. A nosotros se nos ha revelado. ¿Y quiénes son nosotros? Los creyentes. ¿Te estás dando cuenta que no es cualquiera no puede estudiar la Biblia? La palabra de Dios está confirmando
Está diciendo, Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo. Cualquier persona no puede estudiar la palabra de Dios, no entender nada, menos obedecerla, menos aplicarla a su vida. Conozco amigos que algunos me han dicho han leído la Biblia por completa, como un libro histórico. Perfecto. ¿Qué has entendido? No, es un libro atractivo, es un libro histórico. Y eso es todo. Porque no hay revelación. No hay revelación. Satanás se sabe la Biblia de memoria. Satanás se sabe la escritura de memoria. Le dijo textos clave a Jesús. Pero ¿qué es lo que no tiene Satanás? No tiene revelación. No tiene revelación. Y usted, Dios le está diciendo esta mañana, escuche bien lo que está diciendo la palabra, ponga atención. Y dice, nos la reveló a nosotros, dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué le parece? Versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos del hombre. Dice en otras versiones, sino el Espíritu de Dios. Versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Está escuchando? Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 14. Pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? La gente normal que no conoce a Jesús. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Cuando dice no las puede entender, no las conoce, que ahí está el no conocer, es la palabra griega ginosco. La gente no la conoce, no la conoce. Ginosco es algo desconocido. Esto ha sido revelado exclusivamente para los creyentes. Entonces, principio número 1, ¿quién puede estudiar y quién debe estudiar la palabra de Dios? Solo los creyentes, nadie más. Alguien quiere leerla, no la va a entender nada. Así es. La revelación de la verdad de Dios, escuche bien esto, la revelación de la verdad de Dios es a nosotros, a los creyentes. Dele la gloria, dele la honra y dele la alabanza a nuestro Dios esta mañana, porque nos está enseñando este principio número 1 esta mañana. La revelación de la verdad de Dios es a nosotros, porque Dios, por intermedio de su apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando desde el capítulo 1 al versículo 18 y del capítulo 2 al versículo 9. Escuche bien, está hablando sobre los filósofos, lo ignorantes que son. ¿Escuchó eso? Del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 18 y del capítulo 2 al versículo 9, usted puede leerlo y usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está hablando de la ignorancia de los filósofos. Son unos ignorantes al consejo, ignorantes a la palabra de Dios. Solo tienen y solo poseen sabiduría humana, que no sirve para nada. ¿Me está escuchando? No sirve para nada. Entonces dice, en la relación con la palabra de Dios y la verdad de Dios, ve ahí conmigo el capítulo 2, versículo 9, arriba, dice, antes bien está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre,
son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está clarito. Ahí está. Ahí tengo anotado aquí, dice que de forma errónea se considera como una referencia a las maravillas del cielo. Ahí no tiene nada que ver con las maravillas del cielo o cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Ahí se refiere al conocimiento, al entendimiento de la palabra de Dios. Anote eso. Tiene nada que ver, algunos han predicado y dicen, no, que los ojos, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ahí está, las cosas maravillosas. No, no se puede entender, manipular la palabra de Dios, por eso hay que entenderla bien. Por eso hay que entenderla bien, porque si no, se puede confundir usted. Se puede confundir. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los para aquellos que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros ha sido revelada, como decía la palabra en el griego. No lo pueden ver empíricamente, no está disponible a ellos. ¿Qué? No, no, señor, no está disponible para ellos. No está disponible para ellos. Vea el versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, no de este sistema, ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, usted, si tiene entendimiento, si tiene conocimiento de la palabra de Dios, usted ante los ojos de Dios tiene más conocimiento que los príncipes, que un príncipe, que dice la palabra aquí, no tienen usted el conocimiento, no tiene esa sabiduría que tienen los príncipes, porque eso perece. Todo eso perece. Tienen algo más elevado, algo más grande, que es el conocimiento de la palabra. Y a ellos no les es posible esto, no se le ha sido revelado a ellos, sino a usted. A usted, ¿está entendiendo? A usted se le ha sido revelado esto. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Tremendo. Versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Nunca. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Usted puede ver la noticia, puede ver un reportaje de la princesa, del reino, del rey de Inglaterra, el rey de España, rey de donde sea. Ese rey no tiene la revelación que usted tiene. ¿Me está entendiendo? No la tiene, no es para ellos. No es para ellos, es para los humildes, para los que han reconocido, a los que han nacido de nuevo. Entonces, si usted ha reconocido a Jesús, si usted ha nacido de nuevo, usted está en la facultad de poder estudiar la palabra de Dios. Ellos no. Ellos no lo tienen, no tienen sabiduría, no tienen discernimiento, no les ha sido revelado a ellos, ha sido revelado, como dice la palabra esta mañana, a nosotros. Le da la gloria al Señor por eso. Bendito sea el Señor, ha sido revelado a nosotros. Hoy día, si no conocemos la palabra de Dios, no conocemos a Cristo, usted no va a poder conocer la Biblia. Hoy día hay gente que llega a su puerta y le golpea la puerta y le dice, le venimos a enseñar de la palabra de Dios. ¿Cómo alguien va a enseñar de la palabra de Dios si niega a Jesucristo como su Señor y Salvador? ¿Cómo va a enseñar? ¿Qué capacidad va a tener esa persona de enseñar las Escrituras si dice que está negando a Jesús? Lo niega a Jesús. ¿Me está entendiendo? Si usted niega a Jesús, claro, estamos de acuerdo que vamos a ser amigos de aquellos que llegan a las puertas de las casas y le dicen, le señalan, venimos a enseñarle de la palabra de Dios, pero niegan a Jesús. Por favor, que Dios tenga misericordia
de nosotros. Lea conmigo Juan respecto a esto, Juan capítulo 8. Veamos qué nos dice Juan. Retrocedamos un poquito. Juan capítulo 8, verso 44 y 45. ¿Qué nos dice la palabra de Dios a esta hora? Palabras textuales de Jesús. Palabras textuales de Jesús. Verso 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Miren lo que le está diciendo a estos hombres. No son cualquier personas. Estos eran judíos y maestros, rabinos. Estos ocupaban un lugar también en la corte suprema de Israel. Eran hombres preparadísimos, intelectuales. Eran hombres que el pueblo cuando salía, muchos de ellos los saludaban en las plazas y le besaban las manos. El honor que recibían estos rabinos, fariseos y los escribas eran mirados en alto honor. Ahí están con Jesús. Ahí están con Jesús. Y Jesús no se inclina ante ellos, Jesús no les besa las manos. Jesús le dice, oh, qué intelectuales son ustedes. Mire lo que le dice Jesús, hermano. Ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Verso 45, mira lo que dice Jesús. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. O sea, que ellos hablaban de la Torá, hablaban de Dios. Golpeaban puertas y hablaban de Dios, pero negaban a Jesús. Entonces le dice, ustedes andan hablando mentiras, son del padre de la mentira, porque no me creen a mí. ¿Quién puede estudiar la Biblia? Solo aquel que ha nacido de nuevo, solo aquel que es creyente en la palabra de Dios. Principio número 2, anótelo. ¿Quién puede estudiar la Biblia? Principio número 2. Principio número 2 para estudiar la Biblia es ser diligente. Principio número 2, ser una persona, un hombre y una mujer diligente. Usted no puede estudiar la Biblia de una manera, escuche bien esto, usted no puede estudiar la Biblia de una manera ligera. Ligera. Debe haber realmente un compromiso. Si usted no tiene un compromiso de leer, de estudiar, de escudriñar las escrituras, usted no está siendo diligente, está siendo liviano, está siendo ligero, está siempre, como dice el que leíamos el proverbio, los simples, ¿hasta cuándo os simples van a cambiar? Así lo llama el Señor. A los que no tienen diligencia para estudiar la palabra. Si usted es un hombre, si usted es una mujer que le da el tiempo al estudio de la palabra, usted está siendo diligente. Veamos un ejemplo de ello. Veámoslo. Por la palabra, atestiguemos al tiro de eso. Hechos capítulo 17. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Y veamos el versículo 10 y el versículo 11, exactamente el mismo. Dice lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Nobles.
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Oiga, esto es tremendo. Dice que Pablo y Silas tuvieron que salir de Tesalónica porque los judíos le hicieron la guerra, le hicieron la vida insufrible. Estaban enseñando en la sinagoga y los expulsaron de Tesalónica y llegan a una pequeña aldea llamada Berea y se meten a otra sinagoga, pero estos judíos, dice la palabra, y lo declara Dios, Dios está diciendo cómo era el carácter de estos judíos, eran nobles, lo llama nobles, eran personas abiertas a escuchar, a oír la palabra de Dios, eso quiere decir nobles, anote eso. Y dice estos nobles, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice. ¿Y qué dice? Recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué significa eso? El principio número 2, con diligencia. Y dice escudriñando. La palabra escudriñar es un término judicial. Es un término de policía forense. Dice de investigación. Investigaron. Investigaron. ¿Y qué investigaron? ¿Por qué? Porque eran judíos. Escuche bien, estos eran judíos que estaban aferrados a la Torá. Estos eran judíos que no querían nada con Jesucristo, el Señor. Y Pablo llega a hablarles que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Entonces dijeron, esto lo vamos a escudriñar, lo vamos a leer si es así. Y estos judíos se convirtieron por escudriñar la palabra, por estudiar la palabra, saltaron de la ley, saltaron a aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quién los convenció? La palabra. La escudriñaron, la entendieron. Pablo se los explicó todos los pasajes que están en el Antiguo Testamento que hablan y que están relacionados con el Mesías. Les enseñó que el Mesías se había cumplido, que el Mesías había llegado. Y estos de Berea, estos judíos que eran nobles, que estaban más dispuestos, dijeron, bueno, no vamos a cuestionar lo que el apóstol Pablo nos enseña, pero lo que vamos a hacer una investigación al respecto. ¿Y qué significa eso? Escudriñaron. Dijimos la palabra investigar, escudriñar, escudriñaron. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted, mi hermano, mi hermana? ¿Qué tengo que hacer yo? No nos queda otra opción esta mañana, escudriñarla. Escudriñarla todos los días y no ligeramente. Tiene que haber diligencia. Tiene que haber diligencia. Escuche bien esta palabra que está en 2 de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia. Diligencia. Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Procura. Usted debe ser un hombre y una mujer para estudiar la palabra de Dios diligente. Anote eso. Es el estudio de la palabra. ¿Y para qué? ¿Para qué tengo que ser diligente? Porque tiene que haber un resultado de esto. ¿Para qué? Para que pueda, dice, cortar derecho. Si usted no lo hace, tendrá algo que se avergüence. La palabra aprobado, anótelo, anote esto. La palabra aprobado viene del griego la palabra dokimos. ¿Y qué significa eso? Dokimos. Lo encontré, dice, se muestra que es un cristiano de calidad alta. ¡Wow! Aprobado. Dokimos, se muestra que es un cristiano de calidad alta, que no tiene fallas de las cuales se va a avergonzar. No tiene falla porque escudriña, es diligente en escudriñar las palabras. No está todos los días leyendo un texto así a la carrera. Ah, sí, claro. Le dicen a usted en una clase presencial o en un estudio, búsqueme el libro de Abdías. ¿Dónde está? ¿Dónde está la palabra? Abdías, ¿dónde está eso? Nahum, ¿dónde está Nahum?
Usted es diligente. Eso significa una persona diligente, que sabe que el compacto de los 66 libros comienzan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Y sabe el concepto de la palabra de Dios, porque es un hombre, porque es una mujer que es diligente. ¿Quién puede estudiar la palabra del Señor? El que tiene a Cristo, el que se ha convertido, el que ha nacido de nuevo y el que es diligente. Ese es el que es diligente. Y después dice el texto de Timoteo que usa bien. ¿Y qué significa eso? Que usa bien, que corta derecho, que corta derecho. El apóstol Pablo, él hacía tiendas, trabajaba en cuero. Y cuando juntaban los pedazos, los cueros de cabra, él tenía que ir juntando los cueros de cabra unos contra otros y ponerlos en la forma más pareja, y los cortes tenían que ser precisos, cortar derecho. Era un trabajo de mucho cuidado y tenía que cortar derecho. Eso le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: corta derecho. El que usa bien la palabra de Dios, la va a cortar derecho, la va a usar bien. Eso significa usar bien, va a cortar derecho. Incluso ahí lo está diciendo en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Dice Timoteo, los que predican, los que estudian la palabra, sean tomados de gran honor, reconocido. Y cuando dice por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan. Y la palabra trabajan, cuando está en el texto ahí de 1 Timoteo 5:17, lo que trabajan significan hasta los que sudan, transpiran estudiando la palabra de Dios, se queman las pestañas. A eso téngalos en doble honor, porque son hombres, son mujeres que se queman las pestañas estudiando, escudriñando la palabra de Dios. Téngalos en doble honor. Y a veces nosotros decimos: bueno, ¿y qué se cree este que está estudiando tanto la palabra? ¿Se cree superhombre? Entonces, este mandamiento es para todos. Es para todos. Usted debe tener y escudriñar la palabra cada día más y más. Honra a aquellos que trabajan duro en las escrituras. Tercer principio. El tercer principio, anótelo. Tener un gran deseo. Tener un gran deseo. Querido hermano, nada sucede por azar, nada sucede por accidente. Nada. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, señala lo siguiente. Escuche bien esto. Dice: desear como niños, ahí habla del deseo, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Desear como niños recién nacidos. Mire el ejemplo que nos coloca la palabra esta mañana. A un bebé, y usted que es madre y que ha criado, lo único que le interesa al bebé es que usted le dé luego la mamadera. No le interesa si usted le compró en la cunita un cubrecama, si le cambió las cortinas con dibujos, o si le tiene un móvil y si le tiene monitos en la pieza. Al bebé no le interesa nada. Lo único que desea es la mamadera. Lo único que desea es la leche. Así nos lleva esta mañana. Ese es el ejemplo que nos pone con respecto al deseo. Así como esa guagua desea la leche, no le interesa nada. Le vuelvo a repetir. Y usted le dice: me voy a poner este cubrecama de monito para que se vea bonita mi guagua. La guagua ni lo toma en cuenta, no le interesa. Lo que desea es la leche. Eso es su deseo. Ese paralelo
Ese ejemplo es el mismo para nosotros esta mañana. No le debe interesar nada lo que le rodea. Su deseo debe estar en estudiar, escudriñar. Tiene que tener un deseo de estudiar, de escudriñar, de leer la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor nos está enseñando esta mañana. Eso es lo único que debemos desear, es lo único que debemos desear. Proverbios capítulo 2, versículo 4 dice, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoro, la palabra de Dios, como la plata. Se está refiriendo ahí a algo que el hombre busca y desea. La plata, la buscaras. Uno se afana, se trabaja para que le paguen un sueldo y le pueda vivir. Y se afana a trabajar, tiene que cumplir. Y hay un afán, hay un deseo. Así pone esta mañana la palabra del Señor en este tercer principio. ¿Quién debe estudiar la palabra de Dios? Aquellos que son creyentes, que han nacido de nuevo, que son regenerados. ¿Quién debe estudiar la palabra de Dios? Aquellos que son diligentes, que tienen diligencia. ¿Quién debe estudiar la palabra de Dios? Aquellos que tienen un gran deseo de estudiar la palabra de Dios. El próximo domingo vamos a terminar este tema. Me quedan 3 principios más para quién quiere estudiar la palabra de Dios, quién debe estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, nos hemos esforzado en dar este mensaje, en esta palabra, para que tu pueblo y tu iglesia podamos estar de alguna manera u otra preparados para los tiempos difíciles, para los tiempos de convulsión. Y lo único que nos va a hacer mantener en pie va a ser aquel hombre y aquella mujer que estudia la palabra, que lee la palabra, que la escudriña profundamente, y sus cimientos serán firmes. Decíamos al principio y nos enseñabas que cuando una nación saca los cimientos de la palabra, el país se viene abajo y cae un caos. Nos mostrabas el cuadro de la nación de Israel en el versículo 2 del capítulo 4 de Oseas, cómo cayó ese pueblo. Perjurar, mentir, engañar y sangre contra sangre, crímenes, asaltos, robos. ¿Por qué? ¿Por qué aumentó todo eso? Porque la nación no quiso oír la palabra de Dios. Nosotros como iglesia, dice y nos decías esta mañana, se nos ha revelado a nosotros en forma exclusiva los principios de tu palabra. ¡Qué privilegio, Señor! Ni a los príncipes se les ha revelado que ellos tienen toda la monarquía, toda la riqueza, ni a ellos. No, a ellos no sé. Para ellos no es esto. Para ellos no es esto. Para los filósofos no es esto. Es para nosotros. Señor, bendito seas por darnos esta palabra, por darnos esta enseñanza a esta hora de la mañana, mi Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te bendice, Yahweh. Aleluya. Es un privilegio grande, Señor, oír la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Te damos las gracias en el nombre glorioso y maravilloso de Jesús. Gloria al Padre,